lípidos y colesterol, las proteínas y los grupos de carbohidratos que se unen en algunos lípidos y proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza de un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. Un colesterol es un lípido compuesto con 4 anillos de carbono funcionados. Se encuentran junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unidas a su cara externa o interna. Los grupos de carbohidratos están presentes en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas formando glicoproteínas o lípidos o llamados glicolípidos. Las porciones de proteínas, lípidos y carbohidratos de la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de células. Sin embargo, en una célula humana típica de las proteínas presentan alrededor del 50% de su composición en masa. Los lípidos en todo tipo presentan el 40% y el 10% restante proviene de carbohidratos. Los fosfolípidos están dispuestos en una bicapa conformando la estructura básica de la membrana plasmática. Son de acuerdo con esta función porque son anfipáticos, es decir, no tienen regiones hidrofóbicas o hidrofóbicas. Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías importantes, en las cuales son las integrales y las periféricas. Los carbohidratos es el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. En general se encuentran en la superficie exterior de las células y están unidas a proteínas o a lípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener entre 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden estar rectas o ramificadas, según sea el caso. Describe la estructura de la membrana plasmática como un mosaico de componentes, incluidos fosfolípidos, colesterol, proteínas y carbohidratos que le da a la membrana un carácter fluido. El tejido principal de la membrana está compuesto por moléculas de fosfolípidos anfifílicas. Las áreas hidrófilas de estas moléculas están en contacto con el fluido acuoso tanto dentro como fuera de la célula. Las moléculas hidrofóbicas tienden a ser no polares. Una molécula de fosfolípidos consiste en una cadena principal de glicerol de 3 carbonos con 2 moléculas de ácido graso unidas a los carbonos 1 y 2 y un grupo que contiene fosfato unido al tercer carbono. Esta disposición le da a la molécula global un área descrita como su cabeza, el grupo que contiene fosfato, que tiene un carácter polar o carga negativa, y una área llamada cola, los ácidos grasos que no tienen carga. Interactuarán con las otras moléculas no polares en reacciones químicas, pero generalmente no interactúan con las moléculas polares. Cuando se colocan en agua, las moléculas hidrófobas tienden a formar una bola o racimo. Las regiones hidrófilas de los fosfolípidos tienden a formar enlaces de hidrógeno con el agua y otras moléculas polares, tanto en el exterior como el interior de la célula. Así, las superficies de la membrana que miran hacia el interior y el exterior son hidrófilas. El contraste, la mitad de la membrana celular es hidrofóbica y no interactuará con el agua. Por lo tanto, los fosfolípidos forman una excelente membrana celular bicapa lipídica que separan el fluido dentro de la célula y del fluido exterior de la célula. En una solución acuosa, los fosfolípidos tienden a disponer con sus cabezas polares orientadas hacia afuera y sus colas hidrofóbicas hacia adentro. Las proteínas constituyen el segundo componente principal de la membrana plasmática. Las proteínas integrales, como su nombre lo indica, complementan la estructura de la membrana y sus regiones hidrofóbicas que abarcan la membrana interactúan con las regiones hidrófoba de la bicapa fosfolípida. Las proteínas integrales de la membrana de un solo paso suelen tener un segmento transmembrana hidrófobo que consta de 20 a 25 aminoácidos. Algunos abarcan solo una parte de la membrana, asociándose con una sola capa, mientras que otros se extienden de un lado a otro de la membrana y están expuestos a ambos lados. Algunas proteínas complejas están compuestas por hasta 12 segmentos de una sola proteína, los cuales están extensamente plegados e incrustados en la membrana. Este tipo de proteínas tienen una región o regiones hidrófilas y una
o varias regiones ligeramente hidrófobas. Esta disposición de regiones de la proteína tienden a orientar la proteína junto a los fosfolípidos con la región hidrófoba de las proteínas adyacentes a las colas de los fosfolípidos y la región o regiones hidrófilas de las proteínas sobresaliendo de la membrana y en contacto con el citosol o fluido extracelular. Los carbohidratos son el tercer componente principal de la membrana plasmática. Siempre se encuentran en la superficie exterior de la célula y se unen con ya sea proteínas formando glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos. Estas cadenas de carbonos pueden consistir en 2 o 60 unidades de monosacáridos y pueden ser lineales o ramificadas, junto con las proteínas periféricas. Los carbohidratos forman sitios especializados en la superficie celular que permite que las células se reconozcan entre sí. Esta función de reconocimiento es muy importante para las células, ya que permite que el sistema inmunitario se diferencie entre las células del cuerpo y las células o tejidos extraños. Tipos similares a los glicoproteínas y glicolípidos se encuentran en las superficies de los virus y pueden cambiar con frecuencia, evitando que las células inmunitarias lo reconozcan y ataquen. Estos carbohidratos en la superficie exterior de la célula, los componentes de los carbohidratos, tanto como los glicoproteínas como los glucolípidos, se denominan colectivamente glicocáliz, que significa recubrimiento de azúcar. El glicocáliz es altamente hidrofílico y atrae grandes cantidades de agua a la superficie de la célula. Esto ayuda en la interacción de la célula con su ambiente acuoso y en la capacidad de la célula para obtener sustancias disueltas en agua. Bueno, pues a mí me tocó el tema de la historia de la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática no es visible con el microscopio de luz, que este tan solo permite apreciar las sustancias que lo rodean. En el año de 1895, Overton presumió la existencia de una membrana de naturaleza lipídica en la célula, debido a que la superficie celular es fácilmente traspasada por lípidos y muy resistente al paso de corriente eléctrica. En 1897, Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos al extenderlos sobre el agua y observó que los grupos polares hidrófilos de cada molécula quedaban en contacto con la superficie acuosa, mientras que los grupos no polares hidrófobos se disponían perpendicularmente a esta. En 1925, Görter y Grendel extrajeron los lípidos de la membrana de eritrocitos y calcularon que al extenderlos sobre el agua, ocupaban una superficie doble de la que debían ocupar las membranas de los eritrocitos. Concluyeron que la membrana es una capa lipídica bimolecular. Para el año de 1925, Danieli y Dobson propusieron un modelo de estructura de la membrana plasmática, en el que las proteínas se sitúan con los grupos polares de la bicapa lipídica, y posteriormente incluyeron en su modelo poros o canales en la membrana para explicar el paso de sustancias. Con el microscopio electrónico se vio por primera vez la membrana plasmática. Esta observada a grandes aumentos, por encima de los 40.000 aproximadamente. Yo hablaré sobre las funciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene una serie de distintas funciones. Como número 1 tenemos la delimitación de la célula. En la delimitación de la célula, lo encargado es la definición y la protección celular de su entorno, separado la fuera de la dentro de la célula y una célula de otra. Por ejemplo, esto se da en los casos de los tejidos celulares. Es la primera barrera de defensa en caso de agentes infecciosos como lo son los virus. Como punto número 2 tenemos la administración de nutrientes dentro de la célula. Aquí se lleva a cabo la selectividad o la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática.
Esto consiste en que da paso a la sustancia deseada o la niega a las que son indeseadas, sirviendo de filtro y de transporte afuera y dentro de la célula, ya que también permite desechar toxinas y desechos metabólicos como lo son el CO2. Después, como tercer punto, tenemos la preservación de vida. Aquí, en la preservación de vida, tenemos el intercambio de fluidos y de sustancias del citoplasma al medio ambiente. Aquí la membrana plasmática procura tener estable la concentración de agua y de otras sustancias en el citoplasma. Esto implica también conservar el nivel de pH y de su carga electroquímica. Después, el siguiente punto es la comunicación celular. Esta es capaz de responder ante estímulos determinados provenientes del exterior de la célula. La membrana plasmática es capaz de reaccionar y transmitiendo información al interior de la célula, poniendo en marcha procesos bioquímicos, determinado como la división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas. Como quinto punto tenemos el desplazamiento celular. Este consiste en algunos casos que la membrana celular se alarga y permite la aparición de flagelos. Los flagelos son colas y los cilios, y de cilios, que los cilios son pelos, que permiten a la célula desplazarse físicamente. ¿Qué es el transporte celular pasivo? El transporte pasivo es el proceso que permite el paso de las moléculas e iones a través de la membrana celular sin una fuente de energía. El gradiente de concentración o diferencia de concentración es una especie entre los dos lados de la membrana. Es el impulso que determina el movimiento y la dirección del transporte pasivo. Cuando el soluto presenta una carga positiva o negativa, la diferencia del potencial entre los dos lados de la membrana también puede impulsar el transporte. En este caso, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico combinados forman la fuerza conductora gradiente electroquímico. Al generar una diferencia de concentraciones iónicas a través de la capa lipídica, la membrana celular puede almacenar energía potencial de forma de gradientes electroquímicos. Los gradientes electroquímicos son utilizados para impulsar varios procesos del transporte, transmitir señales eléctricas en células eléctricamente excitables y producir la mayoría del ATP en la mitocondria, el cloroplasto y las bacterias. Algunas características del transporte pasivo es el movimiento de los solutos sigue el gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración. Otro sería depende del gradiente de concentración y del tamaño de las partículas de la temperatura. Se movilizan iones y moléculas pequeñas, no requiere de hidrólisis de ATP. ¿Qué es el transporte celular activo? El transporte activo es el proceso por el que la célula transporta material en contra de su gradiente de concentración utilizando como fuente de energía el ATP. El ATP es la molécula orgánica que las células usan para realizar los procesos metabólicos. Algunas características del transporte activo es las que se realizan a través de proteínas integrales de la membrana y es específico del soluto. Hoy vamos a ver el tema de exocitosis. Bueno, la exocitosis puede clasificarse en dos tipos, ya sea la exocitosis constitutiva y la exocitosis regulada. La exocitosis constitutiva es un proceso continuo y constante en el cual las células liberan sustancias de manera continua sin necesidad de estímulos externos. En otras palabras, la vesícula de secreción se fusionan en la membrana celular de forma constante y liberan un contenido al medio extracelular de manera continua. Este tipo de exocitosis ocurre en muchas células del cuerpo y es responsable en la liberación de proteínas y lípidos necesarios para el mantenimiento de la célula y la comunicación entre células. Por otro lado, la exocitosis regulada es un proceso que se activa en respuesta a estímulos específicos,
ya sea en este caso como en las vesículas de secreción se acumula en la célula y se fusionan en la membrana celular, solo cuando se produce un estímulo adecuado. Este tipo de exocitosis se observan en células especializadas, como lo podemos ver en las células secretoras de hormonas, las células nerviosas y las células secretoras de enzimas digestivas, la liberación de hormonas y neurotransmisores y enzimas digestivas. Es un claro ejemplo de la exocitosis regulada. Ambos tipos de exocitosis desempeñan un rol importante en el funcionamiento del organismo, asegurando la liberación adecuada de sustancias necesarias para diversas funciones biológicas. Y eso fue todo. La endocitosis es un tipo de transporte activo que mueve partículas como moléculas grandes, partes de células e incluidas células enteras hacia una célula. Existen diferentes variaciones de endocitosis, pero todas comparten una característica común: la membrana plasmática de la célula invaginada, formando un bolsillo alrededor de la partícula diana. La bolsa se pellizca, lo que da como resultado que la partícula esté contenida en una vesícula intracelular recién creada formada a partir de la membrana plasmática. También la pinocitosis es una variación de la endocitosis. Se llama así por pinocitosis. Esto significa literalmente consumo de células, y fue nombrado en un momento en que la suposición era que la célula estaba tomando a un propósito líquido extracelular. En realidad, este es un proceso que toma moléculas, incluidas el agua, que la célula necesita del fluido extracelular. La pinocitosis da como un resultado una vesícula mucho más pequeña que la fagocitosis, y la vesícula no necesita funcionarse con un lisosoma. También la fagocitosis se trata más de, su condición es de comer células. ¿A qué se refiere? Se refiere a un proceso por el cual las partículas grandes, como las células o partículas relativamente grandes, son absorbidas por una célula. Por ejemplo, cuando los microorganismos invaden el cuerpo humano, un tipo de glóbulo blanco llamado neutrófilo eliminará a los invasores a través de este proceso, rodeando y envolviendo el microorganismo, que luego es destruido por el neutrófilo. Yo les hablaré sobre las proteínas de la membrana. Existen 3 tipos de proteínas en la membrana. Estas son proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas ancladas a lípidos. Las proteínas integrales son proteínas transmembranas, es decir, que traspasan totalmente la bicapa lipídica y por ello tienen dominios que sobresalen de los lados extracelular y citoplasmático de la membrana. La mayoría de estas funcionan como receptoras que unen sustancias específicas en la superficie de la membrana, como canales o transportadores involucrados en el movimiento de iones y solutos, o como agentes que transfieren electrones durante los procesos de fotosíntesis y respiración. Las proteínas integrales son anfipáticas y tienen porciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Las proteínas periféricas se encuentran en la superficie interna de la membrana plasmática, donde forman una red fibrilar que actúa como un esqueleto de membrana. Estas proteínas proporcionan soporte mecánico para la membrana y funcionan como un ancla para proteínas integrales de esta. Las proteínas periféricas se encuentran en la superficie interna de la membrana plasmática, donde forman una red fibrilar que actúa como un esqueleto
de membrana. Estas proteínas proporcionan soporte mecánico para para la membrana y funcionan como un ancla para proteínas integrales de esta. Y por último están las proteínas ancladas a lípidos, que se localizan fuera de la bicapa lipídica, ya sea en la superficie extracelular o citoplásmica, pero unidas en forma covalente a una molécula de lípido que se encuentra dentro de la bicapa. La bomba sodio-potasio es un suceso fisiológico que se realiza entre las células durante el cual se produce un intercambio de iones de potasio por iones de sodio. Esta parte es muy importante debido a que es un proceso por el cual se mantiene funcionando correctamente el sistema celular y por lo tanto todo el organismo. ¿De qué manera puede una bomba de sodio-potasio mantener un gradiente de voltaje a través de la membrana de una célula o neurona? La bomba de sodio-potasio pasa por ciclos de cambio de formas para ayudar a mantener un potencial de la membrana negativo. En cada ciclo, 3 iones de sodio salen de la célula, mientras que entran 2 iones de potasio. Estos iones viajan en contra de su gradiente de concentración, por lo que este proceso requiere ATP. La función de la bomba de sodio-potasio es mecanismo de transporte activo de sodio hacia afuera de la célula y de potasio hacia el interior de la misma. Es activado por la adenosintrifosfatosa, ATPasa, de la membrana celular. La bomba de sodio mueve al exterior la célula 3 iones de sodio por 2 de potasio al interior con consumo de un ATP. Composición química de la membrana plasmática. La composición química de la membrana plasmática varía entre las células dependiendo de la función o del tejido en el que se encuentre, pero se puede estudiar de forma general. También, la membrana plasmática está compuesta por doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas no covalentes a esa bicapa y glúcidos unidos covalentemente a lípidos o proteínas. Tenemos en cuenta que las moléculas más numerosas son los de lípidos, ya que se cree que por cada 50 lípidos hay una proteína. Sin embargo, la proteína, debido a su mayor tamaño, representa aproximadamente el 50% de la masa de la membrana. La composición química de la membrana entra a formar parte de lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones aproximadas de 40, 50 y 10% respectivamente. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana a un elevado grado de fluidez. Las acuaporinas. Las acuaporinas son una familia de proteínas transmembranales que se encuentran en diversos tejidos y organismos, desde bacterias hasta humanos. Su función principal es facilitar el transporte de agua a través de las membranas celulares, permitiendo un flujo rápido y selectivo de moléculas de agua. Las acuaporinas están compuestas por estructuras llamadas poros o canales, que forman un pasaje a través de la cual las moléculas de agua pueden pasar. Estos canales son altamente selectivos y solo permiten el paso de moléculas de agua, excluyendo las otras moléculas e iones. La presencia de acuaporinas en diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano desempeñan un papel crucial en la regulación del equilibrio hídrico. Por ejemplo, en los riñones, las acuaporinas ayudan a reabsorber el agua filtrada de los túbulos renales, evitando la deshidratación. En los pulmones, facilitan el intercambio gaseoso al permitir el paso rápido del vapor de agua durante la respiración. Además de su función, en los organismos vivos, las acuaporinas también son objeto de investigación en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la purificación y la desalinización del agua, así como en la mejora de cultivos resistentes a la sequía. En resumen, las acuaporinas son proteínas especializadas que juegan un papel esencial en el transporte selectivo de agua a través de las membranas celulares,
contribuyendo al equilibrio hídrico y desempeñando funciones vitales en los organismos vivos. Glucocálix es una cubierta celular compuesta fundamentalmente por glúcidos, que son carbohidratos que protegen y recubren la membrana plasmática de ciertos protozoarios de algunas células endoteliales y de muchas especies de bacterias. Esta capa externa, muy propensa a la hidratación, está formada esencialmente de los polisacáridos, que componen las porciones carbohidratadas de las glicoproteínas integrales de membrana, de los glucolípidos y de los proteoglicanos asociados en la capa externa de la membrana plasmática o pared celular. El glucocálix cumple diversas funciones a nivel celular, entre las que se incluyen la fijación a distintas superficies, la protección frente a agentes nocivos y la prevención contra la desacación en bacterias, la regulación de la permeabilidad vascular y la transmisión de las fuerzas físicas al citoesqueleto en eucariotas. Los glucocálix son compuestos casi siempre con cadenas de carbohidratos que recubren la superficie celular. También cabe decir que el glucocálix es diferente en cada membrana, por lo que es un tipo de sello o huella de la célula. El glucocálix se puede encontrar justo fuera de la pared celular de la bacteria. Es un material extracelular que se deforma con facilidad, que no tiene límites definidos y que se une de forma laxa a la bacteria. En cambio, una estructura organizada con límites definidos y unida firmemente a la bacteria se denomina cápsula. El glucocálix puede ayudar a proteger a las bacterias contra los fagocitos. También ayuda a la formación de las biopelículas, como por ejemplo las capas que se forman sobre las superficies inertes, tales como dientes o rocas. Además, el glucocálix tiene la propiedad de fijar agua, evitando que las células se sequen. Algunas de las principales funciones del glucocálix son proteger la superficie celular del daño mecánico y químico, reconocimiento celular, reconocimiento entre las células de un tejido, procesos infecciosos y el rechazo de injertos y trasplantes. Aquí Rodríguez Márquez Nun, a mí me tocó lo que sería la parte de el canal, bueno, los canales iónicos. Bueno, para empezar, los canales iónicos son proteínas que son especializadas en la membrana celular que permiten el paso selectivo de iones a través de ella. Y estos canales desempeñan el papel fundamental en la regulación del potencial de la membrana y en la transmisión de señales eléctricas dentro de una célula. La actividad de los canales iónicos está regulada por diferentes estímulos, como cambios en el voltaje de la membrana, la unión de las moléculas específicas o los cambios de la temperatura o la presión mecánica. Ahora, ¿cuál sería la estructura de los canales iónicos? La estructura de los canales iónicos puede ser variada, pero comparten características comunes. Muchos de los canales iónicos son proteínas transmembrana, lo que significa que se atraviesan la membrana celular. La región central de estos canales suelen formar un poro o un conducto a través de los cuales los iones pueden pasar. La estructura tridimensional de los canales iónicos está determinada por la secuencia de aminoácidos en la proteína. Pueden formar complejos oligoméricos con varias subunidades. Bueno, a partir de la información que les acabo de dar, es principal también conocer las funciones de los canales iónicos y una de sus principales funciones, la cual es el regular el flujo de iones a través de las membranas celulares. Esto se refiere que es el control preciso del paso de iones, que es esencial para una variedad de procesos biológicos. Y les voy a decir pues los que serían algunas de sus funciones. Bueno, una de las funciones sería el potencial de la membrana y esta contribuye al establecimiento y mantenimiento del potencial de la membrana, que es esencial para la excitabilidad celular y el mantenimiento de las señales eléctricas. Bueno, continuando con el tema, otra sería la transmisión nerviosa. En las neuronas, los canales iónicos son cruciales para la generación y programación de impulsos nerviosos. Otra de las funciones que tiene es la contracción muscular y en las células musculares los canales iónicos participan en la generación de señales que desencadenan la contracción muscular. Otra de sus funciones es la regulación de la homeostasis celular y contribuye con el equilibrio iónico y la homeostasis circular de paso del flujo de iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro.
Otra es la transducción de señales, que participan en la transducción de señales celulares al responder a estímulos extracelulares y convertirlos en respuestas celulares, como la liberación de neurotransmisores. Hay que aclarar que se supone que la que descubrió los canales iónicos es Virgil Hay, que contribuyó significativamente a la investigación de canales iónicos, específicamente con uno de sus estudios sobre el canal de sodio en oxiones gigantes de calamares y aproximadamente en la década de 1970.